Entonces, hemos visto que el autor considera su audiencia ser creyente. Entonces, sabemos que estos hebreos son salvos por la gracia de Dios. Entonces, por eso hay las advertencias. Si no fueron salvos, ¿para qué les daría advertencias? El hecho de que hay 5 advertencias en el libro, sabemos que lo hizo no para el no creyente, sino para el creyente. Porque ¿para qué avisar a los no creyentes de advertirles acerca de caídas, posibles caídas o posibles trampas? Porque ellos ya están completamente perdidos. Estas advertencias son dadas para los creyentes. Tenemos que entenderlo de esta perspectiva. Porque el creyente puede apartarse, apostatar. Y aunque nosotros escuchamos la palabra apostasía y la ponemos como si alguien pierda la salvación, o como si alguien nunca tuvo la salvación. Y la realidad es que la apostasía es apartarse, quiere decir apartar, y es algo que el creyente puede cometer. Puede apartarse, puede hallarse en una situación donde no está caminando con el Señor, ya no está viviendo por fe, está como si lejos del Señor en modo espiritual. No es que uno puede ser rechazado por el Señor o que el Señor nos puede botar fuera de su familia. Pero sí podemos vivir de una manera alejada de nuestro Señor. Y no sería bueno eso para la vida cristiana. Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana de manera cercana, confiados, de manera de dependencia en Él. Pero nosotros a veces queremos hacer las cosas fáciles. Queremos no luchar, nos cansamos de la lucha, pero en realidad si nos ponemos en esa condición, estamos en riesgo en muchos sentidos. Estamos poniéndonos en un lugar muy peligroso espiritualmente. Entonces, a través del libro de Hebreos, Jesucristo se demuestra ser superior en todos los sentidos al antiguo sistema judío. El autor contrastó a Cristo y sus revelaciones contra el antiguo sistema legal judío, con su tabernáculo y el sacerdocio, con el fin de disuadir a los creyentes hebreos de volver a la ley de Moisés y a su legalismo esclavizador. Y entonces no quiero tampoco que ustedes lleguen a estar en una esclavitud al legalismo. Y el autor, el Espíritu Santo, en escribir este libro, tenía esto en mente como una aplicación para todo creyente. Todo creyente corre el riesgo de terminar en legalismo, de volver a un sistema de religión en lugar de mantener en nuestra relación de intimidad con el Señor. Puedes reemplazar la intimidad con religión. Y parece de afuera quizás igual, pero uno mismo sabe la diferencia, ¿verdad?
si estoy como hipócrita viviendo la vida cristiana forzadamente, o si estoy viviendo la vida cristiana porque tengo comunión con mi Salvador. Quizás de afuera la gente dice, mira, está dedicado, está entregado, cuando en realidad puede ser un puente diferente en nuestra vida de lo cual estamos viviendo. Y el problema en Hebreos es que ellos estaban volviendo al fuente viejo, al sistema del judaísmo con sus requisitos, con sus quehaceres, con sus reglamentos, con sus presiones, y con el torcer el brazo para vivir la vida cristiana. Y no es la manera del Señor. Él quiere más bien que nuestra vida sea marcada con el amor de Cristo. El amor de Cristo contriñándonos, conquistando nuestro corazón para que vivamos la vida cristiana de esa fuente. Entonces hay diferencia. Y ustedes, si son creyentes normales, saben que hay una diferencia, porque han probado vivir por medio del legalismo, por medio del esfuerzo humano, por medio de la carne en un sentido, vivir la vida cristiana en eso, pero no es por ahí, hermanos. Y Dios lo ha hecho para que nuestra vida cristiana dependa de una confianza en el Señor diariamente. Y entonces esperamos que este libro sea un llamado para volver a nuestro Salvador, porque Él es superior a cualquier otra cosa que hay por ahí. Las bibliotecas cristianas están llenas de libros que pretenden tener el secreto para la vida cristiana. Pero uno comienza a leerlo y te da, no, tienes que levantarte más temprano, tienes que acostarte más tarde, tienes que hacer esto, tienes que ayunar, todo a pesar de una intimidad con el Señor Jesucristo. Todo lo complican con cosas que hay que hacer en lugar de mostrarles que la vida cristiana es una persona, Jesucristo. Y la vida cristiana es que nosotros podemos tener una relación íntima, viva, con aquel quien dio su vida por nosotros en el Calvario. No solamente dio su vida para salvarnos de la penalidad, del castigo del pecado, sino nos salvó para ser nuestro todo, nuestra suficiencia para la vida cristiana cotidiana. Y entonces espero que puedan también ver esto como una advertencia contra esa tendencia que tenemos. La revelación dada por medio de Cristo fue claramente superior a las revelaciones dadas a través de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesús y de su venida, y hicieron un buen trabajo en hacerlo. Eran fieles al Señor, guiados por el Espíritu Santo. Una vez que Jesús vino, pues, es hora de escucharle a Él y la revelación progresiva que Él trajo. Escuchemos una vez más Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el creador del universo ha hablado en estos últimos días postreros. O sea que Dios sí habló a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo.
y debemos prestar atención al Hijo de Dios. Y va a ser el deseo ardiente del autor de Hebreos comunicar eso, de que Cristo es suficiente, es supremo, es todo lo que tú necesitas. Y no tienes que volver a la sombra cuando en realidad tienes a la persona ahí frente de ti. Y que nuestro enfoque esté en la persona de Cristo y no en las sombras de Él que se encuentran en las profecías del Antiguo Testamento. Claro que vamos a estudiar las profecías y claro que vamos a escuchar los profetas del Antiguo Testamento. Pero como los judíos de aquel tiempo estaban por volver únicamente a eso, volver al judaísmo, volver a los profetas, ponerles a ellos en alto, en lugar de poner a Cristo como la persona céntrica de toda su vida. Y entonces nosotros podemos hacer cosas semejantes hoy en día en nuestras vidas. A veces lo hacemos por tener un predicador favorito o un personaje que tenemos su Biblia y sus enseñanzas y su esto y aquel, en lugar de tener en alto a Cristo en nuestra mente. Entonces tenemos la misma tendencia, diría. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su naturaleza. Jesús no es simplemente un reflejo de la gloria de Dios, como la luna refleja el sol. Jesús es Dios mismo. Y vivimos en un mundo donde están tratando en muchas sectas de ponerle a Jesús como un gran héroe, a alguna persona importante, como un Superman, por decirlo así, pero no lo están reconociendo como Dios hecho hombre. La Biblia enseña que Jesús es Dios quien se hizo hombre. Y tenemos que entender esto, que Jesús es a la vez 100% hombre y 100% divino, Dios, en una persona. Y no es que es un superhombre, y tampoco es que Él es un casi llegando a ser un Dios, sino que es 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Y tenemos que entender esto, o si no, entonces vamos a ser como los testigos de Jehová, quienes dicen que no, Jesús es el ángel Miguel que se hizo persona y ahora ha vuelto a ser ángel otra vez después de la cruz. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? ¿Que Jesús es un ángel? No. O como dicen los mormones, que Jesús es el hermano de Lucifer y que los dos eran hijos de Elohim y que uno era bueno y el otro malo. ¿Enseña la Biblia esto? No, estos son creaciones del ser humano, pero creaciones que mucha gente cree hoy en día. ¿Por qué? Porque no han entendido que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, que llegó a vivir con nosotros en forma de persona, y que Jesucristo será para siempre ser humano y Dios en una persona para siempre. Es como se hizo. Entonces tenemos que entender esto, o si no vamos a agarrarle a Cristo y bajarlo en nuestro entendimiento, cuando en realidad Él debe mantenerse en alto en nuestra mente, en nuestra perspectiva, porque así nos enseña la Biblia. Versículo 2 otra vez, hermano.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Y el versículo 3. el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su naturaleza. Jesús no es simplemente un reflejo de la gloria de Dios, como la luna refleja el sol, sino Jesús es Dios mismo. Jesús sostiene el universo con la palabra de su poder. Se sienta a la diestra de Dios mostrando su coigualdad con Dios. Y hemos visto el versículo 3, pero se sentó a la diestra de Dios, mostrando que es igual a Dios. Lucifer quería poner su trono sobre el trono de Dios. Claro que nunca pudo hacer lo que quería hacer, porque Él es un ser creado, un ángel. Dios es un ser que nunca fue creado, nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. El que es y será y que siempre ha sido. Es el único que siempre ha existido y es el creador de todo lo que existe. Ese Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron del Dios que no se puede ver. También hablaron del Dios que se ve. Por ejemplo, cuando apareció Dios a Abraham y diferentes personas en el Antiguo Testamento. Y Génesis capítulo 1 habla de Dios el Espíritu. Entonces, sabemos que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios trino, aunque era un poco misterioso para ellos. Incluso el versículo famoso que se recita en todas las sinagogas del mundo todos los sábados es que: oye Israel, Dios, nuestro Dios, es uno solo. ¿Dónde está eso? ¿Está en Deuteronomio qué? 6:4. Vamos ahí a mirar eso. Deuteronomio 6:4. Porque en este versículo, hermanos, se encuentra la Trinidad. Aunque los judíos mismos niegan la Trinidad con este versículo, pero les voy a mostrar cómo. En versículo 4 dice: oye Israel, Jehová. Ahora, Jehová es el nombre personal de Dios, es Yahweh. Es el nombre personal de Dios. Yahweh, nuestro Dios. La palabra ahí, Dios, es Elohim. Es la forma plural de decir Dios. Podría decir dioses en un sentido, pero no lo decimos así porque no tenemos varios dioses, pero es una palabra, Él solo, la palabra Él solo es Dios. Elohim es plural. Y en hebreo, plural quiere decir tres o más, porque ellos tienen manera de decir dos cosas. Entonces, Jehová, nuestro Dios, plural, tres o más. Y sabemos que en el Antiguo Testamento Dios se entendió de tres formas: como espíritu en
Génesis, Dios el Espíritu, Dios que se ve, Dios que aparecía a los profetas en visiones, personalmente vino Dios, por ejemplo, un día a comer con Abraham, el día antes de destruir Sodoma y Gomorra, estuvo en la casa. Entonces Dios que se ve, pero también sabemos que el Antiguo Testamento enseñaba que Dios había una forma de Dios que no se veía, o si uno lo viera moriría. Entonces tenemos ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jehová o Yahweh, nuestro Dios trino, es uno solo. Y la palabra uno ahí es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 2, donde dice que y la mujer y el hombre serán uno solo. Quiere decir, es la palabra, no la palabra para uno, sino la palabra para unidad, una sola entidad. Entonces Dios escogió aquí en Deuteronomio 6:4 un versículo que se pronuncia en todas las sinagogas. Primera cosa que hacen los sábados en las sinagogas entre los judíos. En este versículo se encuentra la Trinidad. Jehová nuestro Dios trino es una sola unidad, una sola unión. Entonces aquí tenemos la Trinidad enseñada en un versículo del Antiguo Testamento. Entonces Jesús es el Dios que se ve, es el Hijo de Dios que ha sido revelado a nosotros y se sentó a la diestra de Dios. Jesús es superior a los seres angelicales. Vamos a estar mirando su superioridad a los seres angelicales. Ahora, el judío del primer siglo ponía en alto a los ángeles. Por eso había una vez cuando... muchas veces se ve en los evangelios como ellos ponían en alto a los ángeles y respetaban el hecho de, que tenían una alta estima de los ángeles, pero en realidad el judaísmo ponía demasiado énfasis en los ángeles. Entonces, si el judío cristiano vuelva al judaísmo, va a volver a un sistema fracasado, porque en ese sistema de religión tenía más importancia un ángel que el Hijo de Dios. Entonces estarían volviendo a algo inferior. El ministerio de la salvación por gracia, por medio de la fe de Jesucristo, es superior al ministerio de la ley dado por Moisés mediante la agencia de los ángeles. Y vamos a estar mirando eso en Hebreos 2:2. Leámoslo, por favor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y sigue. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, si la ley era importante y fue dada por medio de los ángeles, ¿cuánto más importante sería la revelación de los últimos días mediante Jesucristo, el Hijo de Dios? Debe tener superioridad en nuestra mente el ministerio de Cristo.
Jesús, el Mesías, cumplió el mandato de Génesis 1, 26 al 28. ¿Y qué era el mandato al hombre? Era ir a conquistar a la creación, ser dueño de la creación, ser jefe aquí abajo. Y bueno, es exactamente lo que Cristo ya ha hecho. Y todo está hecho para que mañana Él venga a ocupar su lugar de preeminencia, porque ya tiene la preeminencia sobre toda la creación. Leamos Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Un día Dios sujetará todo bajo Cristo. Hemos ya estudiado de ese día, del día del Señor, cuando Cristo vendrá a conquistar toda la creación. Y ya sabemos el último capítulo, ya lo hemos leído, ¿verdad? En el sentido de que ya sabemos lo que va a suceder en aquel día. Y sabemos que Cristo sí va a vencer. Y ya ha vencido mediante su muerte en la cruz. Ha vencido a la muerte. Lo que tememos, ¿verdad? La muerte ya ha sido vencido por Él. Y vamos en Hebreos capítulo 2 a ver ese hecho cuando estudiemos esa parte. Jesucristo sujetará y dominará la tierra. El liderazgo de Jesús es superior al liderazgo de Moisés. Vamos a estar mirando eso en capítulo 3, 1 al 5. Moisés, el héroe de los judíos, y el que dio, el quien Dios utilizó para darles el viejo pacto, el antiguo pacto. Pero ahora vamos a ver que Cristo va a traer un nuevo pacto para Israel. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Aarón. Aunque para la mente judía no había nada superior a eso. Aarón era el sumo sacerdote. No había otro que te podría acercar a Dios más que Él. Pero en realidad estaban equivocados, porque tenemos un superior sacerdote en Jesucristo. No según la línea de sacerdocio levita o arónica, sino que viene de la línea de Melquisedec. Un sacerdocio superior. Y lo van a entender en este estudio y más en el próximo también, cuando vamos a estudiar más acerca del sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec y es superior al sacerdocio levítico. Y veremos eso en el capítulo 7 y bueno, hasta el capítulo 10 también. El ministerio de Jesús es tanto mejor que el ministerio de los sumos sacerdotes en el tabernáculo. Veremos esto en el capítulo 8 de Hebreos. El tabernáculo en el desierto y más tarde el templo no era más que una representación terrenal del tabernáculo celestial.
Entonces estaremos viendo esto también por igual en capítulo 9. Entonces aquí tenemos, se ve un poquito. Gracias por que el sol no esté alumbrando muy fuerte, pero aquí tenemos un cuadro del tabernáculo. Así se veía en el desierto. Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios en el tabernáculo celestial, presidiendo como el rey sacerdote del universo. Cristo no solamente es sacerdote, sino Cristo también es rey, rey de los reyes. Ahora, un levita jamás podría servir como rey de Israel. Para ser rey de Israel, uno tenía que ser de la tribu de Judá. Para ser sacerdote, uno no podría salir de ninguna otra tribu, sino de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo podría nuestro Salvador ser profeta, sacerdote y rey a la vez? ¿Cómo podría ocupar esas tres posiciones en una sola persona? Se resuelve esto en la profecía que hizo David en Salmo 110, cuando dijo que Jesús, el Mesías, sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, teniendo una orden de sacerdocio de mayor importancia que el sacerdocio de los levitas, él podría pues servir como sacerdote y rey a la misma vez, tal como era Melquisedec. Y vamos a entender esto con claridad en este estudio. Jesús es mediador del nuevo pacto futuro con Israel, como fue profetizado en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto es muy superior al antiguo pacto que Israel tuvo bajo Moisés. Vamos a leer Hebreos 8:13, por favor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y el 9:15, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces tenemos aquí la promesa de un nuevo pacto, un pacto de lo cual Jesús es el mediador. El nuevo pacto se basa en mejores promesas que el antiguo pacto que estableció Moisés. Entonces, si el judío cristiano vuelva al judaísmo, está volviendo al viejo pacto, que tenía promesas inferiores, que tenía que era de menor importancia, incluso que llevaba la ley, y la ley produce la muerte, no la salvación. Pero si Cristo trajo un pacto con mejores promesas para el pueblo de Israel. La sangre de Jesús es superior a la sangre de toros y machos cabríos. Hebreos 9:12 al 14, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
veamos aquí claramente que el sacrificio de Cristo en sus términos completos es 1000 veces, millones de veces más importante y superior al pacto que fue establecido por medio de sangre en el Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús fue mejor que los sacrificios de animales practicados bajo la ley de Moisés. Y por eso volver a eso sería una tragedia para el judío cristiano. Volver a comenzar a sacrificar nuevamente, como estaba vigente todavía esa práctica en el templo. Era posible para ellos volver al judaísmo, volver a los sacrificios. Pero si volverían a sacrificar nuevamente, ¿qué pasaría? Ellos pondrían al público, pues pondrían a Jesucristo como algo inválido, no importante. Y entonces sería un rechazo tremendo de Jesucristo. Y entonces vamos a ver que el autor habla acerca de ese hecho, acerca de ese riesgo que corrían en volver a sacrificar en el templo. Entonces Jesús, como el autor y consumador de nuestra fe, es el líder supremo a quien miramos. Leamos Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿a quién vamos a mirar, hermanos? ¿Vamos a volver a mirar a Moisés? No, porque él no es el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a mirar a algún hombre, algún famoso predicador, algún supuesto sabio, algún filósofo. ¿A quién vamos a mirar? Bueno, no tenemos otra elección sino de mirar a nuestro Señor Jesucristo. Pero es fácil, hermanos, les digo la verdad, es fácil para todos nosotros mirar lo equivocado, mirar a algo ajeno que no sea de nosotros, en lugar de mirar a Cristo. Y entonces, hermanos, este libro es para nosotros, para nuestro bien espiritual. Entonces vale la pena mirar ahí. Y nosotros no vamos a mirar al monte de Horeb, donde salió la ley, ni tampoco vamos a mirar al monte de Sión y el templo que estuvo ahí. Nuestra mirada está hacia lo celestial. El monte Sión celestial y el nuevo pacto serán muy superiores al monte Sinaí y la ley mosaica. Podemos leer, por ejemplo, en Gálatas 4, 24 al 26 lo siguiente. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Muy bien. Entonces, ¿vamos a mirar a lo terrenal o a lo celestial?
¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? Bueno, el judío del primer siglo, el judío cristiano del primer siglo, podría haber echado un vistazo hacia atrás, hacia el monte Sinaí o el monte de Sión terrenal, en lugar de mirar hacia adelante, sabiendo que nosotros tenemos una morada no hecha por manos humanos, un lugar celestial de donde procedió Jesucristo y a dónde vamos nosotros. El sacrificio de Jesús en la cruz fue muy superior al sacrificio de Abel. Leamos el capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, el sacrificio de Cristo es mejor que el sacrificio de Abel, aunque ese sacrificio sigue hablando. Como el mediador del nuevo pacto, Jesús es inmutable y eterno, en oposición a la naturaleza temporal de Moisés y el pacto que él medió. Hebreos 13, 8, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces nuestra mirada debe estar en él. Versículo 10 del mismo capítulo, hermano. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, versículo 12, hermano. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, ¿qué deben hacer? Quedarse dentro de Jerusalén, quedarse con el judaísmo, quedarse dentro de la puerta de Jerusalén. ¿Dónde sufrió Jesús? ¿Dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad. Por eso él dice en el próximo versículo 13 lo siguiente. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces tenemos algo superior, hermanos. ¿Para qué vamos a volver a algo como el judaísmo? Como el legalismo, hermanos. O lo que sea. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no tuvieron derecho al altar celestial, pero es justo el lugar donde Jesucristo ahora sirve eternamente, sirve en el tabernáculo celestial, donde está nuestro altar. Nuestro altar está en el cielo y ahí sirve nuestro Rey Sacerdote Jesucristo para siempre. No hay mucha evidencia interna para determinar ¿quién fue el autor del libro de Hebreos? Hermanos, por favor, que no se afanen por descubrir el autor de Hebreos. Obviamente, no era la intención del Espíritu Santo dejarnos entender quién era el autor. Y por eso no es tan importante saber el autor de Hebreos. Lo que es importante es enfocar en el contenido. Todos nosotros podemos tener nuestra idea de quién escribió el libro, pero obviamente Dios dejó esa información sin descubrirse. Entonces debemos estar bien en no saber quién es el autor del libro. Podemos descubrir algunas cositas, las cuales vamos a mirar acá. En Hebreos 2, 3 y 4, vamos a leerlos primero. Capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces,
la cual habiendo anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Noten la palabra ellos. ¿Quiénes fueron los primeros en anunciar? ¿Quiénes fueron los que anunciaron el Evangelio con prodigios, señales y milagros? Los apóstoles. Entonces, Él se excluye de ellos con este versículo. Entonces, podemos decir que probablemente no era uno de los apóstoles el autor. Ahora, quizás hay un argumento en contra de eso, pero al mirarlo literalmente, el autor está excluyéndose de ser un apóstol. Entonces, intencionalmente se excluyó de ser contado como uno de los apóstoles. Ahora en el capítulo 13 vemos otra cosa, versículos 22 al 25. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Hebreos 13, 22 al 25 establece el trasfondo general de la escritura de Hebreos, lo cual demuestra que el autor conocía personalmente a Timoteo y que era consciente de su encarcelamiento. El hecho de que Timoteo fue encarcelado no se revela en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, aquí nomás. Entonces, era alguien que conoció muy bien a Timoteo y lo menciona acá. Pero no da mucho más información acerca de quién era, quién conoció a Timoteo. Bueno, él era muy conocido en el primer siglo durante su vida, porque era como un enviado a las iglesias primitivas, las iglesias en formación, para establecerlas en la fe. Al igual que en gran parte del Nuevo Testamento, el escribir el libro de Hebreos, el autor dio por hecho que Jerusalén estaba todavía en pie y que los sacrificios de animales seguían siendo practicados en el tiempo. Ahora, esto implica entonces que tenía que haber sido escrito antes de la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y cuando vemos en el capítulo 13, cuando dice vamos a salir fuera de Jerusalén, esto quiere decir que cuando fue escrito había libertad de salir fuera de Jerusalén todavía. Y sabemos que Tito, el general, encerró a la ciudad en el año 67 después de Cristo. Tuvo sus ejércitos ahí casi por un año, pero salió, y había salida en el año 68 después de Cristo para gente poder salir de la ciudad de Jerusalén. Pero él volvió con comida y todo, con más gente, y encerró a la ciudad del año 68 al año 70, lo cual nadie pudo salir durante esos años. Y por fin hizo una brecha en la pared y destruyó la ciudad en el año 70. Entonces, con esta en mente, sabemos que fue escrito probablemente antes del año 67
después de Cristo. Probablemente entre los años 64 al 67 después de Cristo. Entonces aquí tenemos el templo como se veía en aquel tiempo según artistas. No sabemos si es exactamente así como se ve, pero probablemente muy semejante. Tomó 43 años para Herodes, el rey, edificar este templo. Habían tumbado el templo de Zerubabel para volver a establecerlo, y lo tenían que hacer en etapas porque seguían con los sacrificios mientras que volvieron a construir lo que se ve aquí más o menos en este ejemplo. Esto implica que Hebreos fue escrito en algún momento antes de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, probablemente entre los años 64 y 67 después de Cristo. Si este fuera el caso, colocaría la escritura de Hebreos en la época de los martirios de Pablo y de Pedro y Pablo en los últimos años del reinado de Nerón, más o menos entre 64 y 67 después de Cristo. Ahora, puede que haya más información que no hemos considerado acá, pero por lo menos les da nuestro entendimiento del libro de Hebreos.